En este vídeo vamos a aprender a calcular el volumen de diferentes objetos, tanto sólidos, líquidos como gaseosos. En primer lugar empezaremos por el cálculo del volumen de objetos que tienen forma de caja de zapatos. Cualquier objeto que tiene forma de caja de zapatos, es decir, cualquier paralelepípedo, se puede caracterizar porque si tomamos un vértice, existe una medida que es el ancho, una medida que es el alto y una medida que es el largo o profundo. Si nosotros multiplicamos los tres valores, alto, largo y ancho, obtendremos el volumen de ese objeto. Veamos aquí estos tres ejemplos. Tenemos aquí un cubo que tiene un decímetro por un decímetro por un decímetro. Es decir, tiene un decímetro, 1 por 1 por 1, un decímetro cúbico. Es decir, tiene un litro. En este caso tiene 5 decímetros por 5 decímetros por 5 decímetros. Si multiplicamos 5 por 5, 25, 25 por 5, 125, serían 125 decímetros cúbicos o 125 litros. Y aquí si multiplicamos 10 de alto por 10 de ancho por 10 de profundo, 10 por 10, 100 por 10, 1000, sería 1000 decímetros cúbicos o 1000 litros. Vamos a ver ahora, en este caso, de este recipiente. Tiene de profundo 10 centímetros, de ancho 10 centímetros y de alto 5 centímetros. Si multiplicamos son 10 por 10, 100, por 5, 500. Como está en centímetros, será 500 centímetros cúbicos. Que lo podemos pasar a decímetros cúbicos, en cuyo caso son 0,5 decímetros cúbicos, y esto es medio litro. Aquí vemos que hay 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros de alto. En total son 10 por 10, 100 por 10, 1000 centímetros cúbicos. Si pasamos los centímetros cúbicos a decímetros cúbicos, obtendremos que es lo mismo que un decímetro cúbico, es decir, un litro. Aquí observamos que tiene 10 de profundo por 10 de ancho por 1, 2, 3 de alto. Entonces serían 10 por 10, 100 por 3, 300, que serían 300 centímetros cúbicos, que si lo pasamos a decímetros cúbicos serían 0,3 decímetros cúbicos o 0,3 litros. Aquí tenemos 10 por 10 por 5, 6, 7 y medio. Serían 10 por 10, 100 por 7 y medio, 750. Es decir, 750, como hemos puesto los datos en centímetros, 750 centímetros cúbicos. Lo pasamos a decímetros cúbicos, son 0,75 decímetros cúbicos, es decir, 0,75 litros. Tenemos 20 centilitros de perfume. ¿Dónde lo podemos meter sin que sobre ni falte una gota? Pues veamos. Aquí cabe 1 por 1 por 1 decímetro, esto es un decímetro cúbico, es decir, esto es un litro, sobra. Esto de aquí es 1 por 1 decímetro por 0,5 decímetros, esto es 0,5 decímetros cúbicos, es decir, medio litro. Y aquí tenemos un decímetro por 0,2, esto es 0,2 decímetros cúbicos, es decir, 0,2 litros, que si lo pasamos a centilitros coincide con 20 centilitros. Si aquí razonamos de la misma manera, observamos que el único que puede ser es este. Es un decímetro por 0,75, son 0,75 decímetros cúbicos, es decir, 0,75 litros, que si lo pasamos a centilitros son 75 centilitros. Vamos ahora a ver cómo se puede calcular el volumen de otros poliedros regulares. Vale. Generalmente, para cada poliedro regular existe una fórmula que nos permite calcular su área y su volumen. En este caso vemos una esfera y el volumen de la esfera se calcula como 4 por pi, pi es un número fijo, es 3,1416, por el radio elevado al cubo partido por 3. Si el radio lo metemos en centímetros, el volumen me dará en centímetros cúbicos. Si lo ponemos en decímetros, el volumen me dará en decímetros cúbicos. Entonces es 4 por 3,14 por el radio al cubo dividido para 3. Aquí tenemos un cilindro. El volumen del cilindro es pi, es decir, 3,14 por el radio, que es este valor elevado al cuadrado, y por la altura. Si meto el radio y la altura en centímetros, me saldrá en centímetros cúbicos. Si lo meto en decímetros, me dará en decímetros cúbicos, es decir, litros. Vamos a ver ahora cómo se calcula el volumen de líquidos. Para esto se emplean aparatos para medir capacidad, que son probetas, jeringuillas, buretas, pipetas
y matraces aforados. Vamos a ver en cada uno en qué consiste. Esto es un vaso de precipitados. Los vasos de precipitados son una forma muy mala de medir volúmenes, pero bueno, más o menos vienen graduados y para cálculos poco exactos pues nos pueden servir. Aquí vemos que están todos graduados en mililitros. Aquí tendríamos 200 mililitros, esto es casi medio litro, 500 mililitros, etcétera. Estos son matraces. Los matraces también, si no son aforados, tienen unas graduaciones que indican también el volumen en los cuales cabe, pero vamos, también es de poca exactitud. Aquí tenemos un método algo más exacto, que son las probetas. Aquí tenemos probetas de 1000 mililitros, es decir, probetas que llegan hasta el litro, llenas de diferente cantidad, en este caso de arena. Bueno, más o menos la lectura pues se hace aquí directamente. Aquí casi habría 450 mililitros de tierra, aquí habría pues 600 mililitros de tierra y aquí habría pues 100 mililitros de tierra. Aquí tenemos en este caso que se empleó para efectivamente medir líquidos. Tenemos desde probetas muy pequeñas a probetas más grandes. Siempre tenemos, para la cantidad de líquido que queramos medir, tenemos que hacerlo mediante la probeta más pequeña. Y aquí tenemos diferentes modelos de pipetas. Las pipetas no son más que unos tubos de plástico en los cuales se absorbe líquido y cuando llega hasta la zona que está enrasada, quiere decir que ahí está esa cantidad de líquido que viene marcada aquí, 50 mililitros, en esta cabrían 20 mililitros, etcétera. Es decir, por ejemplo, esta pipeta se llena de líquido y cuando se llena de líquido y llega hasta esta raya hay 10 mililitros. Aquí, si se llena de líquido hasta aquí, también habría 10 mililitros. Hay de diferentes tamaños y de diferentes cantidades. Aquí hay una de 50, de 20, etcétera. Hay pipetas automáticas que cogen la cantidad de líquido y la sueltan de manera automática. Y también hay pipetas de forma múltiple para poder pipetear, que esa es la palabra que se dice, para poder tomar cantidades de líquido y poder llenar muchos envases a la vez. Aquí tendríamos unas pipetas automáticas que llenan muchos envases a la vez con una cantidad determinada de líquido. Y esta es la forma quizás que más exacta existe en el laboratorio para medir volúmenes, que es mediante los matraces aforados. Los matraces aforados se denominan aforados porque tienen una línea marcada en cada matraz, de tal forma que cuando se llenan de líquido hasta esa línea existe la capacidad de líquido que marca exactamente el matraz. En este caso es de 50, pues puede haber de 200, de 1000, etcétera. Entonces es una forma muy exacta de medir. Otra forma utilizada en los laboratorios es mediante la bureta. La bureta lo que se hace es llenarla de líquido y cerrar el grifo. Y conforme va bajando el líquido, pues va marcando una graduación, de tal forma que si le hacemos bajar desde 15,5 que está hasta 16, pues sabremos que hemos soltado por el grifo de abajo, hemos soltado 1,5 mililitros. Una forma muy habitual de medir es también mediante las jeringuillas. Jeringuillas existen desde muy pocos mililitros a más mililitros dependiendo del uso que se le quiera dar. Aquí tenemos una jeringuilla de uso veterinario para vacunar muchas reses o rebaños de ovejas o rebaños de perros o en fin, de diferentes animales. Y ahora vamos a ver cómo se calcula el volumen de sólidos irregulares. Cuando yo quiero medir una piedra o un objeto de forma irregular, no existe ninguna fórmula matemática que me permita medirlo. Entonces lo que hago es aprovechar la medida de volúmenes de líquidos para hacerlo. Por ejemplo, imaginemos que en una probeta tengo 22 mililitros de líquido que puede ser agua. Introduzco la sustancia dentro del agua y naturalmente el volumen va a subir y ahora marcará 26. La diferencia de 4 mililitros es precisamente el volumen de esta piedra. ¿Cómo se calcula el volumen de gases? Bueno, cuando quiero calcular el volumen de gases, lo que hago es en una pipeta que está vuelta del revés, o en una probeta que está vuelta del revés, lo que hago es dejar burbujear el líquido dentro de tal forma que vaya desplazando el agua que contiene en su interior y el gas se va quedando arriba. Y entonces puedo ver la cantidad que hay encima. Vamos a veros con un ejemplo. Aquí se suelta el gas empieza a hacer que esto vaya subiendo y a una determinada distancia se quedará el gas. Yo podré medir la cantidad de gas que se ha formado. Más o menos el dispositivo experimental tiene este aspecto. Este es el sitio donde se produce el gas, el tubo por el que viene y este es la probeta vuelta del revés que estaba llena de líquido.
Conforme va burbujeando gas, el gas va ocupando la parte de arriba y va bajando poco a poco la cantidad de líquido, de tal forma que puedo ver yo aquí, mediante la escala que lleva la probeta, cuánto gas se ha desprendido. Vamos a hacer un cálculo rápido de cuál es la capacidad de los recipientes. Si tenemos que distribuir, pues es muy fácil. Los 400.000 litros tiene que ser la piscina, 50 litros el bidón y 28 centilitros el tazón. Aquí 15.000 litros tiene que ser el camión cisterna, 64 litros el barril y 25 centilitros el biberón. Aquí 55 litros es lo que cabe en la balsa, 25 litros es lo que cabe en el bidón de agua y 33 centilitros es lo que tiene de capacidad una lata de refresco. Aquí podemos ver que 1 litro es lo que cabe en la botella. Un jarabe suele tener 125 mililitros y una copa 15 centilitros. En todo caso son muy parecidos estos dos datos. Y vamos a ver cómo podemos calcular el volumen de este jarrón, lo que ocupa este jarrón. Para eso lo que hacemos es meterlo aquí. Vamos a ver, en este recipiente al principio tenemos 2 por 5, 10 por 3, 30 decímetros cúbicos. Es decir, aquí hay 30 litros. Ahora, cuando meto el jarrón, hay 2 por 5, 10 por 3,25, que es 3,25 decímetros cúbicos. Perdón, 32,5 decímetros cúbicos. ¿Cuál es la diferencia? Pues antes era 30 y ahora es 32,5. La diferencia es 2,5 litros, que es lo que ocupa esto de aquí. Vamos a ver qué volumen ocupa la maleta. Aquí al principio tenemos 2 por 5, 10 por 3, 30 litros. Al meter el objeto pasamos a tener 2 por 5, 10 por 4,5, 45. Entonces, si ahora hay 45 y antes había 30, el volumen de la maleta son 15 litros, 15 decímetros cúbicos o 15 litros. Si queremos medir el volumen de este radiocassette, al principio pasa lo mismo, tenemos 2 por 5, 10 por 3, 30 decímetros cúbicos, es decir, 30 litros, y al meter esto sube a 2 por 5, 10 por 4, 40 decímetros cúbicos, es decir, 40 litros. 40 litros, si antes había 30, el resultado es que esto ocupa 10 litros. Si queremos ver el volumen de estos ladrillos, 2 por 5, 10 por 3, 30. Estos son 30 decímetros cúbicos o 30 litros. Aquí tenemos 2 por 5, 10 por 3,5 son 35 decímetros cúbicos. Si antes había 30 y ahora hay 35, la diferencia son 5 decímetros cúbicos o 5 litros.